Saludos, exploradores. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje por el vasto y fascinante universo de los datos. Al igual que el cosmos, el mundo de los datos está lleno de maravillas por descubrir. Nuestro viaje de hoy nos llevará a través del intrincado mundo de los diagramas entidad-relación, o diagramas ER para abreviar. Estos diagramas son como los telescopios del modelado de datos, permitiéndonos visualizar y comprender las complejas relaciones dentro de los datos. Imaginen intentar estudiar las estrellas sin un telescopio. Sería casi imposible dar sentido a la vastedad y complejidad. Del mismo modo, los diagramas ER nos proporcionan las herramientas para mapear y comprender la intrincada red de datos que nos rodea. Son el lenguaje que utilizamos para comunicar estructuras de datos, relaciones y, en última instancia, para construir sistemas significativos. Este viaje estará lleno de descubrimientos sobre entidades, atributos, relaciones y mucho más. Exploraremos cómo estos elementos interactúan y forman los bloques de construcción del modelado de datos. Así que, abróchense los cinturones y prepárense para sumergirse en el fascinante mundo de los diagramas ER. Nuestra exploración comienza ahora. En la vasta extensión de nuestro universo de datos, las entidades son las estrellas. Son los bloques de construcción fundamentales que representan objetos, conceptos o cosas distintas sobre las que queremos almacenar información. Piensen en ellas como los sustantivos en el lenguaje de los datos. Tomemos un ejemplo cercano a nuestros corazones: una biblioteca. En una base de datos de biblioteca, algunas entidades clave podrían ser libro, autor y prestatario. Cada una de ellas representa una categoría distinta de datos que queremos rastrear. Libro contendría información sobre cada libro individual, como su título, ISBN y año de publicación. Autor almacenaría detalles sobre los creadores de estos libros, como sus nombres, nacionalidades y fechas de nacimiento. Finalmente, prestatario representaría a las personas que toman prestados libros, conteniendo sus nombres, información de contacto e historial de préstamos. Como pueden ver, cada entidad representa un tipo único de objeto dentro de nuestro sistema de biblioteca. Comprender las entidades es el primer paso en nuestro viaje para dominar los diagramas ER. Se trata de identificar a los actores clave en nuestra historia de datos. Así que, mantengan los ojos bien abiertos para esos sustantivos cruciales. Son las estrellas de nuestro universo de datos. Pero, ¿cómo se relacionan estas entidades entre sí? Aquí es donde entran en juego las relaciones. Las relaciones definen cómo las entidades interactúan y se conectan entre sí. Por ejemplo, un libro puede ser prestado por un prestatario y un autor puede haber escrito múltiples libros. Estas conexiones nos ayudan a mapear y entender el flujo de información dentro de nuestro sistema. Al analizar estas relaciones, podemos obtener valiosos insights sobre cómo se utiliza y se organiza la información. Los bibliotecarios pueden usar esta información para mejorar la gestión de la biblioteca y optimizar el proceso de préstamo. A medida que profundizamos en el modelado de datos, veremos cómo las entidades y sus relaciones forman la base de estructuras de datos más complejas. Estas estructuras son esenciales para diseñar sistemas eficientes y efectivos que manejen grandes volúmenes de datos. En un mundo donde los datos son cada vez más importantes, comprender estas bases nos prepara para enfrentar los desafíos del futuro. Así que, mientras navegamos por este vasto universo de datos, recordemos siempre la importancia de las entidades y sus relaciones. Son las estrellas que guían nuestro camino en esta emocionante aventura de datos. Y con esto, hemos dado el primer paso en nuestro viaje para dominar los diagramas ER. Adelante, exploradores de datos. Ahora que hemos identificado las estrellas de nuestro universo de datos, las entidades, es hora de describirlas. Aquí es donde entran en juego los atributos. Los atributos son esenciales porque nos permiten entender y diferenciar cada entidad de manera precisa. Los atributos son las características o propiedades que definen una entidad. Sin ellos, nuestras entidades serían solo conceptos vagos y sin forma. Añaden detalles y proporcionan información específica sobre cada instancia de la entidad. Por ejemplo, en una base de datos de clientes, los atributos podrían incluir el nombre, la dirección y el número de teléfono. Volvamos a nuestro ejemplo de la biblioteca.
¿Recuerdan la entidad libro? Un libro no es solo un objeto físico, es una colección de información. Podemos describir un libro utilizando atributos como título, que nos dice el nombre del libro, ISBN, que es un identificador único para cada libro, autor, que nos dice quién escribió el libro, género, que nos indica el tipo de contenido, y año de publicación, que nos dice cuándo fue publicado. Estos atributos proporcionan detalles específicos sobre cada libro en nuestra base de datos de la biblioteca. Sin estos detalles, sería imposible organizar y encontrar libros de manera eficiente. El título podría ser Breve Historia del Tiempo, un libro famoso escrito por Stephen Hawking. El ISBN podría ser 978-0553-088536, y así sucesivamente. Cada uno de estos atributos nos ayuda a identificar y clasificar el libro de manera única. Cada atributo tiene un tipo de datos específico asociado a él. Esto es crucial para la integridad y precisión de nuestros datos. Por ejemplo, título sería probablemente un campo de texto, ya que contiene palabras. ISBN podría ser un campo numérico, ya que es una secuencia de números. Y año de publicación sería un campo de fecha, ya que representa un año específico. Esta información estructurada es lo que nos permite buscar, ordenar y analizar nuestros datos de forma eficaz. Sin una estructura clara, nuestros datos serían caóticos y difíciles de manejar. Los atributos dan vida a nuestras entidades, transformándolas de conceptos abstractos en objetos tangibles dentro de nuestra base de datos. Nos permiten ver y entender las entidades de una manera más concreta. Proporcionan los detalles que hacen que cada instancia de entidad sea única y nos permiten capturar y gestionar la información que más importa. Sin atributos, nuestras bases de datos serían solo colecciones de datos sin sentido. Proporcionan los detalles que hacen que cada instancia de entidad sea única y nos permiten capturar y gestionar la información que más importa. Nos ayudan a mantener la precisión y la integridad de nuestros datos, y nos permiten capturar y gestionar la información que más importa. En resumen, los atributos son fundamentales para cualquier sistema de gestión de datos, ya que nos permiten organizar, buscar y analizar la información de manera eficiente y efectiva. Cada universo tiene su propio lenguaje, y el mundo de los datos no es una excepción. En este vasto y complejo universo digital, los datos son el núcleo de todo. Desde las aplicaciones que usamos diariamente hasta los sistemas más avanzados de inteligencia artificial, todo depende de cómo manejamos y entendemos los datos. En este ámbito, los tipos de datos son los bloques de construcción de la comunicación. Son esenciales para definir cómo se almacenan, procesan y transmiten los datos. Sin una comprensión clara de los tipos de datos, sería imposible construir sistemas eficientes y precisos. Definen el tipo de valores que puede contener un atributo, garantizando la coherencia y la precisión dentro de nuestra base de datos. Por ejemplo, si no especificamos correctamente el tipo de datos, podríamos terminar con errores que comprometan la integridad de la información. Digamos que tenemos un atributo llamado edad para nuestra entidad prestatario. Este atributo debe ser capaz de almacenar la edad de los prestatarios de manera precisa y consistente. No querríamos que este atributo aceptara valores de texto como 25 o lo suficientemente mayor. Esto podría causar confusión y errores en el procesamiento de datos. En su lugar, definiríamos edad como un tipo de datos entero, asegurando que solo acepta valores numéricos. Esto no solo facilita el almacenamiento, sino también el análisis y la manipulación de los datos. Entre los tipos de datos comunes, se encuentran varios que son fundamentales para cualquier sistema de bases de datos. Entero, para números enteros, como la edad o la cantidad. Estos son útiles para cualquier dato que no requiera fracciones o decimales. Flotante, para números con puntos decimales, como el precio o la temperatura. Este tipo de datos es crucial para valores que necesitan precisión decimal. Cadena, para valores de texto, como nombres, direcciones o títulos de libros. Las cadenas permiten almacenar cualquier tipo de información textual. Booleano, para valores verdadero, falso, como indicar si un libro está disponible o prestado. Este tipo de datos es esencial para decisiones binarias. Fecha, hora, para almacenar fechas y horas, como fechas de publicación o fechas de vencimiento de libros prestados.
Esto es vital para cualquier dato que requiera un seguimiento temporal. Elegir el tipo de datos correcto para cada atributo es crucial para mantener la integridad de los datos y permitir un análisis significativo. Sin una selección adecuada, podríamos enfrentar problemas de inconsistencia y errores en los informes. Garantiza que nuestros datos se almacenen en un formato coherente y utilizable, sentando las bases para obtener información fiable y tomar decisiones. En última instancia, una buena gestión de los tipos de datos nos permite construir sistemas robustos y eficientes que pueden adaptarse a las necesidades cambiantes del mundo digital.